Bienvenidos y bienvenidas nuevamente y muchas gracias a todos quienes vienen siguiendo paso a paso el desarrollo de cada uno de los videos y contenidos de nuestro curso de Periodismo de Datos para la Seguridad Ciudadana en nuestro módulo número 3, que tiene que ver con la importancia de la generación de evidencias y cómo incorporamos esas evidencias a la toma de decisiones y de qué manera comunicamos también, difundimos esas evidencias en los procesos de gestión de política pública. En este último tema que vamos a abordar en este video, vamos a conversar de manera breve, vamos a dar algunos elementos para que podamos acercarnos a esta dinámica de la victimización y de la percepción. Dos conceptos que son fundamentales cuando hablamos de seguridad. Vamos a ver de qué trata cada uno de ellos y por qué es relevante tenerlos presentes y por qué es tan importante a la hora de pensar en la comunicación efectiva de la seguridad, diferenciar la victimización de la percepción. En primer lugar, cuando hablamos de victimización, podríamos decir que la victimización es aquello que efectivamente ocurre o ocurrió. ¿Sí? La victimización es la medición de esa relación entre víctima, evento delictivo u hecho de violencia, ¿sí? Y que pretende conocer la frecuencia y el tipo de delito de los cuales son víctimas las personas, de los cuales son víctimas los ciudadanos. ¿Cuáles son los registros que nos permiten conocer la victimización, es decir, aquello que efectivamente ocurrió? Por eso la victimización también se le llama el componente objetivo de la seguridad, ¿sí? Uno podría decir que una primera fuente son los registros administrativos oficiales, los registros de justicia, los registros de policía. Ya hemos hablado de ese tipo de fuentes, pero también la victimización se complementa con otro tipo de registros que arrojan, por ejemplo, las encuestas de victimización y que nos permiten conocer con detalle o con mayor nivel de profundidad el evento delictivo, perfil de víctimas, perfil de victimarios. Y por eso todos esos datos nos permiten elaborar una serie de caracterizaciones o incluso de indicadores. Por eso hablamos de victimización directa o victimización indirecta, de los índices de victimización de hogar. Podemos calcular a partir de la victimización la prevalencia o la incidencia de un delito, la densidad delictiva. Podemos identificar y diferenciar la victimización múltiple, la victimización reiterada o revictimización, de aquella victimización también llamada secundaria. Es decir, la victimización va a incluir un conjunto de indicadores que ustedes lo podrán leer también cada uno de estos en la bibliografía complementaria, que nos permite conocer aquello que ocurre. Pero decimos que en la seguridad no solamente cuentan y son relevantes los componentes objetivos, sino también el componente subjetivo. ¿Y cuál es ese componente subjetivo? Lo que se percibe, ¿sí? Que sea un componente subjetivo no significa que no se puede medir. Claro que sí se puede medir y claro que también hay que tenerlo en cuenta. Y por eso hablamos de percepción de inseguridad, un tema recurrente en nuestros países y que de alguna manera está vinculado a los medios de comunicación, que de alguna manera hay una relación. Y aquí es muy importante tenerlo presente porque creo que muchas veces habremos escuchado que la comunicación incide o creemos que la comunicación incide en esos niveles de percepción. Eso ha sido como un relato recurrente. Tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de afirmaciones y tener claro hasta qué punto la percepción es un elemento necesariamente o de manera directa vinculado a la vinculación y acercarnos más bien a la percepción como un fenómeno mucho más complejo que tiene un conjunto de variables. ¿Por qué es tan importante la percepción? Porque la evidencia nos dice que la percepción
moldea el comportamiento de las personas, que muchas veces pueden bajar los niveles de victimización, pero la percepción se puede mantener incluso alta, es decir, que la percepción pareciera ser inercial, ¿sí? Independientemente de los datos o los resultados de la victimización. Eso nos lleva a pensar que son variables independientes, tanto la victimización como la percepción, que hay que estudiarlas a ambas, que hay que caracterizarlas a ambas, pero que no necesariamente porque baje la victimización va a ocurrir que va a bajar la percepción de inseguridad. Entonces, es muy importante tener en cuenta esas diferencias y poner mucho cuidado a esas afirmaciones que sabemos escuchar frente a la percepción. Por eso decimos, la percepción está vinculada a la experiencia, a lo vivido, y en concreto se materializa con ese temor de ser víctima de un delito o de una violencia. ¿Y qué situaciones me generan temor? ¿Qué situaciones afectan ese comportamiento? Podríamos decir la desconfianza institucional, incluso la desconfianza interpersonal, la percepción de abandono del Estado frente a determinadas zonas o determinadas decisiones, el aumento de los delitos, los limitados niveles de cohesión social, muchas veces el relato ciudadano, ¿sí? La calidad del espacio público. Es decir, tengamos en cuenta que cuando hablamos de percepción es un componente subjetivo y que se relaciona en muchos casos con estas formas de violencia también simbólica. Pero lo que queremos resaltar es que si bien es un componente subjetivo, se puede medir, se puede cuantificar y la debemos tener en cuenta igual que a la victimización para la comunicación y para la toma de decisiones. Hay muchos indicadores de percepción o muchos indicadores para poder identificar cuando hablamos y diferenciamos la percepción de inseguridad, la percepción de riesgo, la percepción de miedo, la percepción de aumento de inseguridad, los niveles de confianza institucional o de confianza interpersonal. ¿Y de dónde podemos obtener estos datos de percepción por parte de la ciudadanía? Hemos hablado, y ustedes también, los que hayan tenido la oportunidad de leer la información o los documentos anexos, la elaboración y la aplicación de encuestas de victimización y de percepción nos permiten acercarnos a estos datos por países o datos a nivel regional. Existen un par de encuestas que de manera recurrente miden en América Latina, miden en la región, esa victimización o esa percepción a nivel país. Y a nivel país también experiencias de medición desagregada en los diferentes niveles territoriales. ¿Por qué decimos que es muy importante tenerlo presente? Porque en muchos casos esta combinación de percepción y de victimización nos permite identificar escenarios, ¿sí? Yo he tomado acá una matriz de escenarios, posibles escenarios de intervención, que nos orienta y nos ayuda a entender esa relación entre victimización o percepción. Porque a partir de los resultados generados podríamos clasificar nuestros territorios, ya sean de baja victimización y alta percepción, o de alta victimización y alta percepción, o de alta victimización y baja percepción, y pensar, diseñar y aplicar medidas diferenciadas y medidas focalizadas. Es muy importante tenerlo presente, porque si bien hemos dicho en la diapositiva anterior que son variables independientes, debemos tenerlas en cuenta, cómo funcionan también una y otra para poder afectarlas, para poder incidir sobre ellas. Y reitero eso que decíamos, no porque bajen los niveles de victimización necesariamente van a disminuir los niveles de percepción. Por eso es muy importante esa comprensión diferenciada. Y para cerrar este tercer video, quisiera detenerme
en un par de ideas que creo que son muy relevantes, muy importantes para poder avanzar hacia la comunicación de la seguridad, a esa relación entre el estar seguros y sentirse seguros. Yo he tomado las conclusiones de un documento de un especialista, Sheila Grandio, que viene trabajando sobre el tema y que me pareció muy valioso poderlos compartir con ustedes. Y con esto vamos a cerrar este tercer video. Por una parte, la importancia que tiene una comunicación proactiva, una comunicación transparente, una comunicación responsable cuando de seguridad se trata, ¿sí? Esa comunicación proactiva, transparente, responsable, necesariamente para que eso ocurra debe estar basada en la evidencia, ¿sí? Por eso el objetivo de nuestro curso, este periodismo de datos para la seguridad ciudadana, de qué manera contar, entender las evidencias para incorporarlas a la comunicación. También resaltar la importancia que tiene la construcción, la elaboración de planes de comunicación, comunicación integral, adaptada, por una parte, a las realidades de las instituciones o cuerpos policiales que tienen que ver con la seguridad, ¿sí? La comunicación integral implica un conjunto de actores, un conjunto de instituciones. Lo venimos diciendo desde que hemos planteado que la seguridad ciudadana no es únicamente exclusiva de los cuerpos de seguridad. Hay muchos otros actores institucionales involucrados, pero cada institución tiene un sello particular. Entonces, ¿de qué manera un plan de comunicación integral incorpora esas diferencias o esas particularidades, mejor dicho, de cada una de las instituciones? Otra de las recomendaciones que se plantean es que las personas responsables de llevar a cabo la comunicación deben hacer parte de ese equipo gerencial, de ese equipo estratégico al interior de la gestión de la seguridad, porque pueden conocer con mayor detalle la puesta en marcha de las medidas, la orientación de las medidas, el desenvolvimiento de las medidas y poder garantizar así una comunicación efectiva, ¿sí? La importancia que tiene aprovechar el alcance de los medios y las redes que hoy existen y que son un instrumento fundamental para complementar esa comunicación de la seguridad. Hay muchísimos casos y muchísimos ejemplos de comunicación efectivas de cuerpos policiales, de ministerios, de institutos de estadística, en la forma en que traducen esos datos en comunicación que impacta a la ciudadanía. Y obviamente, como una idea de cierre, la importancia de la coordinación de todas las partes siempre para la comunicación de la seguridad. Hasta acá, este tercer video de nuestro tercer módulo de generación de evidencias para la seguridad ciudadana y para la comunicación efectiva. Hemos buscado que podamos entender y comprender la relevancia que tiene ese ciclo de información tanto para la política pública, tanto para entender las diferencias entre la victimización y la percepción, y todo esto orientado hacia la comunicación efectiva. Espero que puedan seguir aprovechando los recursos del curso y que puedan aprovechar las lecturas y los ejercicios para complementar cada uno de los contenidos que hemos ido trabajando a lo largo de este tercer módulo. Muchas gracias a todos y a todas.